saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Ir Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De antemano te deseo que tengas un excelente sábado. Nos encontramos ya a 3 de septiembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información, porque uno de los politólogos de esta oposición, sobre todo un personaje, la verdad en lo particular, desagradable, no sé si ustedes han escuchado de él, pero qué bueno por parte de la diputada Andrea Chávez, que se paró al INE y también denunció porque este señor ha cometido también violencia en razón de género en contra de la maestra Delfina Gómez. Y ahí sí no dicen nada. Así son todos. Pero en esta ocasión, fíjense ustedes, y qué bueno, en esta entrevista en donde salió el señor Fernando, como ustedes pueden ver aquí, Fernando Belauzarán, tuvo ahora sí que un debate de varios temas, y en particular, sobre todo, la manera en cómo él mismo, y ahorita lo van a ver, Antonio Atolini, le dio una verdadera cátedra, porque el señor nada más se las gasta en sus redes sociales, a lo que mejor saben hacer estos señores, a crear amarillismo, distorsión, porque nada más de eso habla. Cosas para proponer, lamentablemente, no tienen. Argumentos tampoco. Una persona, la verdad, poco, y lo digo con respeto, desagradable, si es que lo han escuchado hablar y ahorita lo van a escuchar. Espero, la verdad, puedan aguantar lo más que puedan para ver cómo le pegan una cátedra al señor, porque queriendo dejar mal al presidente de la República en este cuarto informe, y el señor terminó aceptando que al que defiende mucho, pues simplemente es un verdadero delincuente. A Felipe Calderón, quien inició toda esta guerra. Pero vean ustedes, el día de ayer, la misma diputada Andrea Chávez había presentado esta denuncia. Delfina Gómez, que ha sido víctima en reiteradas ocasiones de violencia política de género ejercida no solamente por integrantes de la oposición, integrantes de partidos opositores al movimiento de la Cuarta Transformación, sino también de una serie de comunicadores. Estamos denunciando a Marco Cortés, dirigente nacional del Partido de Acción Nacional. Estamos denunciando a Denise Dresser, politóloga, a Fernando Belauzarán Méndez, que es pues un vocero de la oposición, al diputado federal del grupo parlamentario del PRI, Irán Hernández Cetina, al diputado federal del grupo parlamentario del PAN, Jorge Triana Tena, y al ciudadano José Ramón San Cristóbal por diversas expresiones emitidas a través. Ese locutor así acabó en esta entrevista. Escuchen ustedes. Escúchenlo, por favor. Hay un problema de desaparecidos, y de pero de lo que es economía responsable y de el otras presidente. cosas, ¿no? Bueno, explícame, ahorita te explico. Milán, seguramente el presidente Andrés Manuel López seguramente Obrador. hoy va a hablar de un libro que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahorita llegamos a eso. Pero espérame, déjame, sí, por eso. Ahorita llegamos a eso. Es que, si me permites, lo primero es distinguir. Una cosa es la popularidad del presidente y otra cosa es cómo siente la gente si están resolviendo los problemas. Hay un desfase que se ha visto todos. Mientras la gente se siente insegura y sabe que esto está perdiéndose la batalla contra el crimen, de todas maneras, el presidente es popular. Tiene una popularidad muy parecida a la que tenía Vicente Fox, más o menos, a esta misma altura de su gobierno. Tenemos una cultura presidencialista, de alguna manera. Una cosa es la simpatía, el que creas que le está echando ganas, y otra cosa son los resultados concretos. Insisto, los resultados son los datos oficiales, los mismos que genera el Estado mexicano. Podemos darnos cuenta de esta cuestión. Ahora,
¿Qué dice la Constitución? Dice que al crimen organizado le corresponde combatirlo a la Federación. ¿Cuál era la salida para enfrentar al crimen organizado de la Federación? La Guardia Nacional, que no son cualquier cosa, son 110,000 elementos. ¿Para qué están esos 110,000? Les han hecho cuarteles por todos lados en este país y tendría que ir a enfrentar al crimen organizado. Pero el mismo presidente ha dicho que él ha dado la orden de eludir la confrontación con los militares, con los comandos armados del crimen organizado, porque no se combate el mal con el mal. O sea, se pone a predicar, dice, la violencia con la violencia no, y entonces vamos a ir a las causas, y entonces vamos a resolver la pobreza. Sí, nada más que hay 4 millones más de pobres. Lástima, Margarito, si esa era tu apuesta, ya perdimos, porque hay más pobreza ahorita que antes. El problema es el asunto de la educación. Perdón, la educación ya la tiró, cualquier cosa que huela a calidad educativa ya la despreció, porque a Andrés Manuel lo único que le interesa es la próxima elección. ¿Por qué tiene una popularidad tan alta a pesar de tener resultados tan malos? Porque a eso se dedica. Es una persona que hace propaganda todo el tiempo y hace propaganda, aunque la Constitución prohíbe la propaganda personalizada, díganme si la mañanera no es propaganda personalizada de todos los días, y todos los días hace dos cosas. Uno, autoalabarse a sí mismo, y la otra, denigrar a la oposición y hablar de la oposición, satanizar a la oposición. Yo no voy, obviamente, a enaltecer al pasado. La gente castigó con muy buenas razones al pasado en 2018. Es cierto, nada más que la medicina salió peor que la enfermedad. Eso no, decirlo, no enaltece a la enfermedad. Tenemos que construir algo, pero lo que estamos viendo hoy es tremendo en destrucción de instituciones también. ¿A quién le resuena? Por ejemplo, lo que sucedió en la Conavio con José Sarucán. Ay, Fer, ¿no? ya. Y eso que yo voy, perdón, la biodiversidad no es importante en este país. Fernando, no, a ver, y es tremendo. ¿Y a quién pone? A un grillo inexperto al frente de la Conavio, porque porque lo que ve Antonio, lo que ve como una gran contradicción tiene una lógica. Como el presidente ha concentrado todo el poder y lo quiere decidir todo él, eso también ha generado falta de eficacia. No es eficaz eso, decide sobre todo y pone hasta en la Secretaría de Educación Pública a personas que no tienen capacidad ni trayectoria. Y ahorita entramos a esos temas, ¿no? Es que no es novedad lo que escuchamos decir a Fernando. Y no es novedad que sigue perdiendo la causa política que Fernando defiende al repetir esta perorata, una diatriba casi neurótica de es que el país se está incendiando. No lo negamos. A ver, nosotros, nuestro movimiento, la causa, la representación política que ostento hoy, no apareció de la nada, no es generación espontánea. El país no se inventó en 2018, dijera Ernesto Núñez y Lorenzo Córdoba. ¿Sí se está incendiando, Antonio? Pero por supuesto. Okay, a ver, es innegable representar. Sí está mal el país. Pero claro, o sea, no vamos a negar nunca que la crisis de violencia que tiene este país es propio de países que están en guerra de armas y militares en las calles confrontándose para poder determinar cuál es la orientación política, como si de una guerra civil se tratara. Solo que aquí sucede que en los últimos 40 años, pero particularmente los últimos 15, empezando por Felipe Calderón y culminando con Enrique Peña Nieto, y así también los correlatos estatales, la mafia y el gobierno eran uno mismo. Gobernó un narcotraficante. Es que no se nos olvide. Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Rafael Arzate, Pequeño García, gente que fue premiada como el mejor policía del año, que fue secretario de Seguridad, que fue coordinador de la Policía Federal. Estos 4 hombres están en la cárcel esperando juicio, prófugos o sentenciados. La máxima jerarquía y nomenclatura policíaca de este país con Felipe Calderón. Si eso no tiene correlato en los hechos, que incendió a este país y que durante 12 años poco se hizo para confrontar, y los datos ahí están, claro que hay que reconocer con la responsabilidad que implica, no como un argumento de salón, como lo es para la causa que Fernando defiende, de ¡ay, los desaparecidos!, cuando no se ha hecho nada para ello, cuando es gozosamente alguien con el que se junta Fernando Felipe Calderón. No es alguien con el que podría estar en un país medianamente civilizado gozando de la impunidad social que tiene. Claro que está mal. Solo explícame, Fer. De veras, confronta tu disonancia cognitiva. ¿Por qué si está tan terriblemente mal este país, el presidente sigue manteniendo no solamente confianza, popularidad, sino también el partido que fundó gana elecciones? ¿Por qué? Explícame como politólogo, Fernando, ¿qué pasa? Sí, claro. A ver, eres capaz entre otras cosas, de no reducirle qué bueno que hablaste, agencia. Qué bueno que hablaste de la frontera, o la que debía haber entre el gobierno y el crimen organizado. Bueno, pues vimos en 2021 cómo se rompió esa frontera hasta en las elecciones. El crimen organizado participó como nunca antes en las elecciones. No solo por el número de asesinados ahí. Hay casos perfectamente documentados. A la candidata en Valle de Bravo que secuestraron, y todo el Pacífico, lo que sucedió en Sinaloa, los secuestros el día de la elección, están más que documentados. Es más, el Tribunal Electoral anuló municipios por la participación del crimen organizado, cosa que no es tan fácil de demostrar, pero fue
claro, vimos los videos, vimos la intervención. Es más, nunca, y esto además lo acaban de decir varias, en el documento que presentaron en el Congreso norteamericano, el crimen organizado está creciendo, se está fortaleciendo política y territorialmente. Hoy está más poderoso que en esa época. Y el problema es que el presidente no quiere rectificar su estrategia. Él sigue con sus abrazos y su demagogia. Permíteme un segundo, porque yo quiero preguntarte algo en este aspecto. O sea, justamente hacia donde iba Antonio Tolini, como le preguntaba hace un momento, en donde él acepta que sí, el país está mal. Claro. ¿Qué pasó con esa oposición? Él te estaba preguntando en torno a los gobiernos anteriores. ¿Fue culpa de García Luna? ¿Fue culpa de Luis Cárdenas Palomino? ¿Fue culpa de Calderón? Mira, sí, te voy a decir, por supuesto que se equivocó Felipe Calderón en su estrategia de militarización, por supuesto. El problema es que Andrés Manuel llevó esa militarización, no solo es continuador de esa militarización, porque al menos en la época de Calderón se puso en la Constitución que la seguridad pública tenía que ser por parte de policías civiles, y eso fue siempre un contrapeso. Okay. Y entonces la posibilidad de la Ley de Seguridad Nacional, luego de Seguridad Interior, etcétera. Y entonces perdón, el que liberó al Chapo, el que liberó a Ovidio es otro presidente. ¿Gobernó un narcotraficante? No sé. ¿Cómo que pues sí? A ver. ¿Cómo que pues sí, Fernando? Pero a ver, Calderón era un hablabas de neurosis. Seguridad Hace ratito hablabas de neurosis, no la estés reproduciendo, por favor. Relájate, tómate un sorbo de agüita, relájate. Normalizas a ver, no estoy normalizando. El tráfico de cocaína y de armas del secretario de Seguridad Pública Calderón. Bueno, lo que te voy a decir es que al menos, te voy a decir, antes era militarizaron para combatir al crimen organizado. No se combatía, ahora militarizaron y no combaten al crimen organizado. Eso es lo que está pasando hoy. Esos son los abrazos del presidente. Esos son cuando vimos las escenas en Michoacán, en Nueva Itelia, que se iban y veíamos cómo perseguían los criminales al ejército. Y dijo Andrés Manuel, qué bueno, yo les he dado la orden de eludir la confrontación. Y el control. No, quiero quién protege a los ciudadanos. Yo lo que quiero es quién protege a los ciudadanos. Vámonos. Y el problema, y nada más una cosa fundamental, la militarización hoy es mucho más grave que antes, porque además están construyendo un régimen político militarizado. No, eso es lo que están haciendo y por eso le dan las aduanas, los ponen a construir aeropuertos, los ponen hasta vamos a cerrar en este punto solamente rápidamente pipas, para irnos a corte, rápidamente en 3 minutos. Nos faltan las estancias infantiles. Tiene un punto, Fernando. A ver, ¿qué pasa con la militarización del país y con la estrategia de abrazos no balazos? Ha sido muy criticada. Es que la estrategia... Tú dices, quieren sangre. No, claro, es que a ver, de verdad superemos... Hoy hay más sangre que nunca. Una seria entiende que abrazos no balazos fue un eslogan de campaña. La Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, la Secretaría del Bienestar. ¿No? A ver, pues claro, a ver, está Juan Collado, el abogado gangsteril de expresidentes vivos y presentes, activos y no, en la cárcel esperando un juicio. Pero están el director las cuentas de narcos. Claro, a ver, de narcos. Sí, por de supuesto, narcos. Estos parecen más políticos. Por supuesto, pero a ver, si Pablo Gómez no tiene un perfil tan público como lo tiene ahora, pues el encargo que se le confirió estará a su estilo. Pero cuando estaba Santiago Nieto, es distante de 2 clics. Necesitas 2 clics para dar cuenta de redes de trata de personas. Fundamentalmente ese fue el primer encargo de la Guardia Nacional en el sureste del país. Las redes de trata de personas, tráfico de armas y por supuesto activos financieros. Claro que se le congela. En 2007 a 2011, cuando gobernaba el narcotraficante Felipe Calderón, lo único que se le llegaba a congelar eran las mulas, que es decir, la gente que trafica en aeropuertos, no más de $10,000. Oye, ¿y por qué? Pues ya lo ven. Como siempre, esta oposición, sin ningún argumento, lo mismo de siempre, y así volvió a quedar en vergüenza este tipejo, Fernando. La usará por si ustedes lo quieren en algún momento oír. Pero tal parece que lo que les encanta es ver esto de la oposición y sobre todo del PAN. ¿Qué es el PAN? Es un partido político creado para defender a corruptos empresarios. El PAN es una secta de políticos que apoyan las ideas retrógradas de la iglesia. El PAN solo le interesa robar a los mexicanos. El Partido Acción Nacional es escoria para México. Vean ustedes esto, ¿eh? ¿Qué es esto? Explíquenme ustedes. Bueno, nos vemos en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.